equipo, hay equipo. Sí, sí, sí. Ahí está. Buenas Buenísimo. tardes, buenas noches, con todos, con todas. Un abrazo muy grande. Vamos a tener un conversatorio, básicamente, una charlita, nada oficial, nada muy formal, más bien totalmente informal, acerca de la perfumería y lo que significa la perfumería a través del tiempo. La perfumería es uno de los oficios más antiguos, ¿sí? Y cuando hablamos de oficio, nos referimos justamente a ese acto dentro de la obra, ¿no? Viene de officium, que significa, esperen, déjenme, eh, viene de opus facere. Opus significa obra y facere, hacer. Y justamente un oficio era una forma de servicio a la comunidad. En aquellos tiempos en que no era el tema monetario de la venta y la compra, sino más bien era un servicio hacia la comunidad. Así nacen los diferentes oficios y la perfumería es un oficio que está muy relacionado con el rito, ¿sí? Porque justamente la perfumería viene de perfum, del latín perfum, que significa a través del humo, ¿sí? Mira. Pues justamente a través del humo es como se lograba esa conexión con algo más profundo. Los olores, los aromas, justamente activan ciertas zonas del cerebro, ¿no? Les voy a leer un pequeño escrito que hace algún tiempo. Los sentidos hacen al hombre, las veces al ser humano, las veces intermediario entre el mundo y la conciencia. De esta manera, al ampliarse los sentidos, en cierta medida contribuiremos a la ampliación de la conciencia. Los olores, los aromas y las fragancias despiertan armónicamente ciertas zonas en el cerebro que nos ayudan en nuestro trabajo interno. Por intermedio de los perfumes podemos crear ámbitos adecuados, tonos energéticos internos adecuados para provocar determinadas movilizaciones energéticas. Es por ello que a lo largo de la historia los perfumes han estado relacionados con lo ritual y lo energético. Los inciensos y los perfumes, de latín perfumum, a través del humo, cumplían con esa función. Además que el tema del oficio de la perfumería está muy relacionado también con ese trabajo de la alquimia, igual todos los oficios, en donde justamente esa relación del acto, de la relación con la sustancia, también algo le pasa al operante, ¿sí? Igual que el tema de la cocina, igual que todos los diferentes oficios en donde uno está involucrado, ¿no? Uno se involucra y ese involucramiento con la acción, hay una relación del ser humano con la materia que está operando, ¿no? Entonces, muy similar a un trabajo alquímico. Entonces, el trabajo alquímico en perfumería dependerá del operante, ya que su condición interna es la que podrá producir transformaciones. Para ello es necesario un tono, una pulcritud y una permanencia. En perfumería entendemos por pulcritud la desodorización, ¿sí? Por ejemplo, en perfumería se utiliza la clorofila para desodorizar. Entonces, eso es parte justamente de la pulcritud dentro de la perfumería. Es como ir aprendiendo a través del oficio estos tres elementos que son básicos para todo trabajo, ¿no? Es decir, el tono, la pulcritud y la permanencia. Pues dentro de la perfumería tenemos que ver la pulcritud con la limpieza, con la desodorización, ¿sí? Hay que diferenciar lo que es un desodorizante, como, como la clorofila, a un desodorante, ¿sí? En realidad nosotros, los desodorantes que se utilizan, no es que desodorizan, lo que hacen es camuflan los olores, ¿no? Bueno, también hay ciertas sustancias que ayudan
a desodorizar, pero en sí tiene perfume y uno se perfuma, ¿no? Un desodorante como la clorofila, que se utiliza mucho para eliminar los aromas, los olores, ¿no? Para que no haya contaminación. Cuando hablamos de contaminación es cuando mezclamos un olor con otro que no queríamos. Entonces ahí estamos contaminando y lógicamente ahí hay una falta de pulcritud. Por eso utilizamos la clorofila para desodorizar. Eh, la limpieza, el orden, ¿sí? El etiquetado, todo eso tiene que ver con la parte de la pulcritud, ¿sí? Ahora, en cuanto a la permanencia con el cumplimiento de un plan de trabajo, de una autoobservación y conciencia de sí, de seguir los ciclos propios de la sustancia. Y por último, sí, a ver, hablando un poquito más de la permanencia, cada elemento tiene su ciclo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en perfumería, como se trabaja en perfumería con elementos naturales, esos elementos naturales lógicamente se degradan. Entonces, el trabajo tiene que ser la permanencia como para no pasarnos del tiempo y ser obedientes con los ciclos propios de la naturaleza. Sí se va comprendiendo, ¿no? Entonces, tiene que ver con la naturaleza nos da un tiempo para hacer lo que vamos a hacer y no dejar que se pase el tiempo para que no se empiece a degradar y a descomponerse, ¿no? Sí, es simpático esto de la degradación de la materia orgánica, porque en la materia orgánica tenemos un proceso de putrefacción y un proceso de fermentación, ¿sí? El proceso de putrefacción tiene que ver con una descomposición y la muerte de la sustancia. Y la fermentación, justamente más bien es la vida de la sustancia y la permanencia, el que el producto siga permaneciendo, ¿no? Como el caso de los alcoholes, que se usan por medio de la fermentación, ¿sí? De la fermentación surge el alcohol y con el alcohol logramos conservar los elementos, ¿sí? Y en perfumería es básico. Tenemos esos dos situaciones, la fermentación y la putrefacción. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? La fermentación permite el proceso natural, ¿sí? De permanencia y de mantenernos con lo que estamos obteniendo. Y la putrefacción, en cambio, la descomposición, ¿sí? Como los dos. Y es muy interesante dentro de la perfumería porque hay esos dos elementos siempre presentes, ¿no? Como de la vida y la muerte, ¿no? ¿Sí? Y a su vez tenemos también que un perfume tiene la capacidad de poder soltar sus aromas, sus olores, pero al mismo tiempo tiene que permanecer, mantener, absorber, ¿sí? Por eso los perfumes se encuentran en aceites. La capacidad que tiene el aceite es para preservar los olores, para mantenerlo, ¿sí? Pero al mismo tiempo tiene que ser volátil. Entonces hay un equilibrio entre la volatilidad del perfume y la capacidad de absorber del perfume, ¿sí? Entonces todos esos elementos que pueden ser muy prácticos desde un punto de vista, pero también es muy profundo, ¿no? Porque hay un equilibrio en el perfume, un equilibrio entre aquello que suelta la sustancia y aquello que le tiene, ¿sí? Todo perfume, parte de los resinosos, las resinas, es justamente la resina la que hace mantener el aroma, ¿sí? Pero otros son aceites esenciales y son grasas, y la grasa tiene esa facultad de absorber el aroma, ¿no? Y utilizamos en perfumería como vehículo, o bien el alcohol, o bien el aceite, y dentro de los aceites puede ser el aceite de oliva, ¿sí? Se usa mucho el aceite de oliva por su capacidad justamente absorbente, ¿sí? Y si bien el aceite, igual que cualquier vehículo, tiene aroma, la idea es tratar de eliminar lo más posible los aromas propios de la sustancia. El alcohol también tiene un aroma. Entonces hay diferentes técnicas que se utilizan para desodorizar. Bueno,
Entonces tenemos eso dentro del campo tenemos la pulcritud, la permanencia y el tono. El tono, entendemos por tono la medida y proporción. Cuando hablamos de la proporción, tiene que ver, usamos mucho, y en perfumería se usa el tema de la proporción áurea. ¿Por qué usamos la proporción áurea? Porque la proporción áurea es la proporción relacionada con el equilibrio, con la armonía, ¿sí? Entonces, la proporción áurea es una forma que encontramos en toda la naturaleza, ¿sí? El número áureo, el número phi, la proporción áurica, se encuentra en toda la naturaleza, desde el crecimiento de las plantas a la formación de las galaxias. Entonces, todo está formado en esa proporción áurica, ¿sí? En esa proporción de oro. Y la proporción de oro se conoce desde muy antiguo. Primero, bueno, ya los egipcios y antes los babilónicos ya manejaban el tema de los perfumes y manejaban mucho este tema de las proporciones áureas, ¿sí? Y de las medidas y las proporciones. Cuando hablamos de medida y proporción, hablamos de un cierto equilibrio, ¿no? Que tiene que ver con esa armonía natural. Si bien podríamos romper esa armonía y encontrar otras armonías diferentes, rompiendo, es importante primero partir de esas proporciones naturales y conocerlas bien para luego, ya es como la música, ¿no? En la música debe haber armonía, pero también al romper esa armonía, también se genera algo nuevo y algo agradable, pero hay que manejarlo primero y conocerlo bien, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, entonces tenemos que esa proporción áurea está relacionada con la serie de Fibonacci. No quiero meterme mucho en el tema matemático porque sé que muchos huyen de las matemáticas y me quedo con dos aquí en el... Pero es cómo se va dando en la naturaleza el crecimiento de las plantas y de todo, ¿no? Entonces empezamos por 1, 1, 1, y vamos sumando 1 y 1, 2. 2 y 1, 3. 3 y 2, 5. 5 y 3, 8. Se va sumando el anterior, ¿sí se dan cuenta? ¿Sí? Entonces tenemos, voy a compartirles la pantalla y voy a escribir, me voy a parar. Espérenme un segundito, hasta eso no sé si tienen una pregunta hasta aquí. Hasta yo, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud? ¿Está todo Una claro? pregunta, sí. Sí. ¿No, Diancita? Dime. Y el tema de la pulcritud no me quedó muy claro. ¿Sería como el inicio, A más o ver, la menos? pulcritud tiene que ver con la limpieza, tiene que ver con el orden, tiene que ver con la desodorización, o sea, ser pulcro, limpio, ¿sí? Con eso tiene que ver en el ámbito de la perfumería. Porque si tú vas a hacer un perfume y tienes un frasco que no está bien limpio, lógicamente vas a contaminar lo que vayas a hacer, ¿sí? Si quedan residuos anteriores, eso es falta de pulcritud. Por ejemplo, en perfumería nunca utiliza el plástico, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no se utiliza el plástico? Porque el plástico tiene esa capacidad de absorber los aromas. Entonces, lógicamente, si vas a hacer en plástico, vas a contaminar lo que vayas a hacer, ¿sí? Entiendo. Una pregunta, si tú decías que mucho el tema de los aromas se impregnaban mucho en la grasa. Es decir, que si nuestra cara es muy grasa y no sé, nos metemos perfume, se va a almacenar más, o sea, va a captar más Va a captar el más, va a perfume. mantenerse más el aroma, el O perfume. sea, si lo Pero hacemos en también su... cada piel tiene su propia química, ¿sí? Por eso los perfumes no
no son iguales para las personas. Uno se pone un perfume y otra persona se pone el mismo perfume y no huelen igual, por la química propia de la piel, ¿no? Y también, lógicamente, si uno tiene una piel más grasosa, el perfume va a mantenerse más tiempo que aquella que tiene la piel más seca. Sí, efectivamente. Gracias, Marce. Bueno. Marcelo, cuando hablas de que cada elemento tiene su ciclo referido a la permanencia, ¿eso tiene que ver con el estudio de las plantas, Claro. con las estaciones o por ahí? Claro, bueno, claro, con el proceso propio de cada planta, ¿no? Una planta que tiene mucha humedad, por ejemplo, lógicamente su proceso de, de, de putrefacción es más rápida que aquella que es más seca, ¿no? ¿Sí? Y lógicamente no es lo mismo una materia resinosa que, que algo más, que se descompone más rápidamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una resina tú puedes mantenerla el tiempo que quieras, no hay problema, ¿no? Sí, Vicky. Marcelo, al final el número phi tiene tanto que ver como con todo esto, ¿por qué? Por ser el infinito, por esa proporción áurica, porque es tan importante en tantísimas cosas. Digamos, ahora que Tino preguntó, yo estaba pensando en Fibonacci y eso, ¿verdad? Como, pero, Claro, porque mira, lo que pasa con cómo van creciendo, por ejemplo, las plantas y los árboles, y para que puedan crecer amplio y grande, y que pueda mantener un equilibrio, porque si por ejemplo, en un árbol el tronco es demasiado delgado, lógicamente ese árbol no va a resistir y se va a caer, ¿sí? En cambio, si es demasiado grueso, va a absorber mucha agua, y al absorber mucha agua, va a quitar agua a otras especies, y se rompe el equilibrio. Entonces, la armonía en la naturaleza tiene una armonía que tiene que ver justamente con esta serie de Fibonacci, ¿sí? Por eso, por ejemplo, es muy raro encontrar un trébol de 4 hojas, porque no es parte de esa secuencia, ¿sí? A ver, les voy a compartir, déjenme buscarles para explicarles un poquito mejor esto, porque me parece que eso es importante. Ay, ya encontré, ya la encontré. Aquí está. A ver, no estaba previsto esto, pero así son las charlas, se van dando las cosas de... Denme un segundito para... Puse un poco lenta la máquina. Ya. Aquí tenemos, ya. A ver, les voy a compartir esto. A ver, fíjense en que estos números están en la serie de Fibonacci, ¿no? 1, 2, 2 y 1, 3, 3 y 2, 5, 5 y 3, 8, 8 y 5, 13, 13 y 8, 21. Este es un árbol normal de crecimiento, así se da en la naturaleza. También hay árboles que no van siguiendo justamente la proporción, y al no seguir la proporción, ese árbol o bien fenece o genera inestabilidad en su medio.
¿sí? Pero en una forma armónica es así. Digamos que el tronco debe ser, digamos, 21, que pueda sostener las dos ramas que suman, entre sí suman 21 también, ¿no? Y a su vez, si van viendo en cada nivel, encuentran 21, y si se fijan ustedes y van contando, siempre va a estar en esta proporción, en esta relación, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de una flor, el número de pétalos siempre está dentro de la serie de Fibonacci. Hay casos excepcionales, como les decía, por ejemplo, un trébol de 4 hojas. El número 4 está fuera de la serie de Fibonacci. Pero eso es justamente algo contrario a la naturaleza, y por eso es muy raro, ¿sí? Pero en este caso, las espirales que se forman siguen la secuencia de Fibonacci, ¿sí? Y el número de pétalos, como les digo, en las flores siempre están dentro. O sea, es difícil. Una flor, por ejemplo, tiene o 21 pétalos o 13 pétalos, pero no tienen 17 pétalos, porque no es parte de la secuencia de Fibonacci. Y la explicación, desde el punto de vista matemático, es más o menos esta, es como una explicación, ¿no? En donde tiene que haber un equilibrio y una armonía para que toda la naturaleza vaya funcionando de mejor manera. Y curiosamente también, aquello que es armónico para nosotros sigue esta secuencia, ¿sí? Hay una armonía. Igual que el caso de la música, tiene una armonía, ¿sí? Tiene una relación matemática que nos permite apreciar y que nos agrada en general, ¿no? Lo armónico agrada en general a la humanidad. Pueden haber cosas desarmónicas que a unos les agrada y a otros les desagrada, es otro tema, ¿no? Ya son gustos más epocales, ¿no? Pero en perfumería, acá en el oficio, vamos a tratar justamente de aquello que tiene que ver con esta armonía, para sintonizarnos con esa armonía universal, en esa relación, ¿sí? Vamos. Entonces, por eso la importancia del tema este de Fibonacci. Y dentro de perfumería se utiliza estos 3 números de la secuencia de Fibonacci, 3, 5 y 8, que son más fáciles de manejar que, por ejemplo, 21, 13 y 8, ¿sí? Porque es más fácil coger 8 partes, 5 partes y 3 que tomar. También podríamos hacer con esta, 21, 13 y 8, o podríamos hacer con una más alta que sería 34, 21 y 13, o así sucesivamente. Pero en el oficio se utiliza esta relación de 8, 5 y 3, ¿no? ¿Sí? En las proporciones, cuando mezclamos las sustancias, cogemos en una proporción 3, 5 y 8. Sí, sí, Marina. Marce, pregunta, porque se me ocurre, ¿tiene que ver con la sutileza Con la o no? Claro, lo más, por ejemplo, elegir 3, 5 y 8 o 13, 21 y 34. ¿Algo es más sutil? ¿Un rango es más sutil que el otro o no? Es más fácil manejar números como 8, 5 y 3 que manejar Perfecto, 34, sí. 21 y 13, ¿sí? Perfecto. Entonces, sí. Por esa razón, más que nada, ¿no? En cambio, 3, 1, 2, 3 podríamos también manejar con esta, pero está mucho más alejada de la proporción áurea. La proporción áurea, el número phi, equivale a 1 más raíz de 5 sobre 2, es decir, 1,618 me parece que es. ¿Alguien tiene una calculadora? 1 más raíz de 5 sobre 2. 1 más... 1,6180 es 1,6. 1,8. Sí, muy bien, ¿sí? Entonces, si ustedes dividen, por ejemplo, ahora divide 8 para 5. 8 para 5.
te da 1,6. Sí, 1,6. Es más cercano esa relación que si divido 3 para 2, que me da 1,5. ¿Sí? Pues y siempre si es divides 5 para 3 va a también te da acercarse 1,6. más a la proporción áurea. ¿Sí? ¿Sí, Morgan? Y 5 para 3 igual es 1,6. Claro. Sí, justamente. Va a persistir igual. Claro, esa es la idea de más o menos 1,6. Esa es la proporción áurea, ¿no? Acercarnos. Es imposible hacer exactamente la proporción áurea porque la proporción áurea, el número phi, es un número irracional. ¿Qué quiere decir? Irracional. Que los dígitos van hasta el infinito, ¿sí? No es Una, pi, por pre- ahí oí, creo que Vicky dijo pi. No, es phi, el número phi, ¿no? ¿Sí? una pregunta, Marce. Si agrupamos, digamos, al 1, al 2 y al 3, le podríamos poner al uno como tono, al otro como pulcritud y a otro como permanencia. Y mi otra pregunta es si cada número tiene un significado, representa un significado importante interno. ¿Y por A qué se ver, lo colocaría a ver, cada uno? que pueda representar el tono, la pulcritud y la permanencia con relación a los puntos 8, 5 y 3. Ujú. O Son como 1, tres 2 y 3. aspectos a tomar en cuenta. No podría decir Sí, que se puedan establecer así la relación. Si te das cuenta, en esa proporción 8, 5 y 3, 8 representaría la mitad, ¿no es cierto? ¿Sí? El total, ujú. porque si todo es 16, 8 representaría la mitad y de ahí tenemos 5 partes y 3 partes, ¿sí? Y en los perfumes, por ejemplo, tenemos la famosa pirámide, ¿sí? En donde tenemos lo que se denomina la cabeza, el cuerpo, ¿sí? Y el alma del perfume, ¿sí? La cabeza es lo más volátil, que generalmente son aromas más ácidos, ¿sí? El cuerpo, sí, son aromas más, curiosamente, más dulces, ¿sí? Y el alma, o sea, lo que permanece en el tiempo, ¿sí? Tiene una cantidad de 8, ¿no? En cuanto a aroma, intensidad de aroma, ¿no? Se hace mediante un extendido para determinar el aroma, porque hay aromas que son mucho más fuertes que otros, ¿sí? Entonces, para equilibrar, se busca hacer lo que se llama el extendido de un aroma, es decir, hasta dónde puede alcanzar la percepción del operador. Porque el perfumista es en este caso el operador, ¿sí? Quien opera, quien realiza. Ya. ¿Estamos con eso? Sí, y una pregunta. Dijiste que el último, ¿qué tipo de olor representa? ¿Ácido, dulce? Ah, es más, son los resinosos generalmente, ¿no? Los aromas más resinosos son los que perduran más en el tiempo. Ya ¿Qué vamos a ver la representa eso? relación, justamente, el enneagrama de los olores, ¿no? Pues tenemos dos tipos de enneagramas que, bueno, vamos a trabajar, en los oficios se trabaja con el enneagrama sextenario. ¿Por qué es el enneagrama sextenario? Porque este nos permite ver justamente las proporciones y las armonías, ¿sí? Y es muy curioso cómo se va ordenando los elementos en la secuencia armónica del enneagrama sextenario, ¿sí? No vamos a profundizar en el tema del enneagrama porque no nos da tiempo para hacerlo, pero vamos a ver dónde está. Aquí le tenía. Pues vamos a ver un primer esquema para comentarles. Estos que tengo aquí es del libro naranja, ¿no? Sobre el oficio de perfumería. Entonces tenemos
esa relación conciencia-mundo donde los sentidos hacen su función, ¿no? Intermediario. A ver, les dejo de compartir esto para compartirles. ¿Sí? Entonces tenemos la conciencia y el mundo. Y los sentidos funcionan de intermediario entre la conciencia y los... Si ampliamos el registro de los sentidos, ¿sí? También, en cierto modo, podemos tener una mejor percepción del mundo y ampliamos también la conciencia. El sentido del olfato, a diferencia de los otros sentidos, si bien todos los sentidos se va perdiendo con el tiempo, el sentido del olfato tiene una particularidad. Se puede potenciar, se puede ampliar. Se dice que también la vista se puede mejorar con ciertos ejercicios. Seguramente, no lo conozco, me parece que sí. He visto por ahí varios videos que dicen para mejorar la vista y creo que sí funciona. Hay mucha gente que lo hace. Pero en el caso del olfato, también se lo puede ir ampliando y se lo puede ir educando al sentido del olfato. El sentido del olfato es el sentido más antiguo que tenemos. Es el sentido más primario, pero sin embargo, es el sentido que cada vez vamos perdiendo esa relación con el sentido del olfato. Yo recuerdo cuando yo era niño, cuando había una reunión familiar y alguien se olvidaba alguna prenda, ¿sí? Uno tomaba una prenda y olían y decían, ah, tal persona se olvidó. Ahora ya nadie hace eso. Hemos perdido esa relación que tenemos con el olfato, ¿no es cierto? Entonces, es como, es un sentido muy primario, pero al mismo tiempo, como les decía, se puede ir educando, se puede ir ampliando en la medida en que vamos tratando de poner atención en aquello que percibimos, ¿sí? El olfato además está muy relacionado con el gusto. El gusto solo puede percibir 5 sabores, ¿sí? Muchas veces aquello que decimos que es gusto en realidad no es gusto, es olfato, ¿sí? Porque el gusto lo que puede diferenciar es dulce, amargo, salado, agrio y umami, ¿sí? Que es el glutamato monosódico, bueno, que tiene muchas sustancias, tiene ese sabor que es el que hace que se resalte el sabor de ciertos elementos, ¿no? Son los 5 sabores que percibe el gusto. Lo demás es parte del olfato. La diferencia entre comer una manzana y un durazno, de sentir la diferencia entre una manzana y un durazno, no lo hace el gusto, lo hace el olfato, ¿sí? Entonces, bueno, si ampliamos el sentido, lógicamente también ayudaremos a ampliar la conciencia, ¿no? Entonces, esa es la idea un poco de trabajar en la perfumería al trabajar con el olfato, ¿sí? E ir mejorando el olfato. Vamos a ver el primer eneagrama, que este es el eneagrama de la percepción, se llama, ¿no? Entonces tenemos aquí los diferentes sentidos. Tenemos los sentidos físicos, el senestésico, que tiene que ver con las sensaciones del intracuerpo, el táctil, el tacto, ¿sí? Tenemos los sentidos químicos, como el gusto y el olfato. Como les digo, los dos están íntimamente relacionados. Sin olfato no podemos distinguir los sabores, ¿sí? Si no, cuando están con gripe, la comida no les sabe a nada. Lo único que pueden distinguir con la lengua es lo dulce, lo salado, lo agrio, lo amargo, ¿sí? Y nada más. Pero aquello que distingue un sabor de otro es el olfato. Y los sentidos vibratorios, que es la vista y el oído. ¿Sí? Ese es un primer eneagrama. Pero vamos a ver acá el eneagrama, ya vimos eso de amplitud, ¿sí? De las percepciones. Este es el eneagrama. Pues tenemos diferentes tipos de aromas de acuerdo a su origen, ¿sí?
los aromas etéreos tienen que ver con todos sus aromas relacionadas, el alcohol, el alcanfor, todos los aromas que tienen que ver, eso, el olor a hospital, esos son los etéreos, ¿sí? El floral, las flores. El frutícola, las frutas. El resinoso, las resinas como el pino y todos los resinosos, ¿no? ¿Se entiende esto del resino, de la resina, no? Que muchas veces se llaman los olores El pino. amadeados, se llaman, ¿no? El pino, el eucalipto, bueno, todo eso. ¿Serían olores pungentes, Marce? Lo de pungentes, no, los pungentes, en todos tenemos pungentes, ¿sí? Ya. ¿Sí? Ya vamos a ver eso, no, los pungentes son, o sea, podemos tener un aroma resinoso pungente, ¿ya? Ya vamos a ver, esa es otra distribución diferente a esta, ¿sí? Los de origen animal, por ejemplo, hay el almizcle, que es de origen animal, y los aromáticos, todas las hierbas aromáticas, ¿sí? Ese es un eneagrama que se utiliza. Porque, por ejemplo, si queremos neutralizar ciertos aromas, tenemos que usar del mismo origen, de la misma percepción, ¿no? Es decir, si usamos un aroma, por ejemplo, floral, digamos que es un aroma agridulce y queremos quitarlo dulce, tendremos que usar una flor, un aroma floral igual, que pueda compensar o equilibrar eso que queremos eliminar. Bueno, eso es un tema un poco más complejo, pero tenemos que ser de la misma naturaleza para establecer las mezclas, porque si cogemos un floral con un frutícola, los olores están como separados, ¿se comprende? ¿Sí? Es como que olemos las flores y olemos la flor, no se entremezcla, no se mezcla, sino están como separados los olores. En cambio, cuando cogemos de la misma naturaleza se pueden mezclar, ¿sí? Bueno, vamos viendo eso, ¿sí? Estamos con estos, ¿no? ¿Se entiende cuáles son? ¿O hay alguna duda? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, los etéreos, como decía, el olor al hospital, el alcohol, el alcanfor, el mentol, el éter, el ozono, los florales, las flores, ¿sí? Las frutícolas, las frutas, el banano, el naranjo, manzana, los resinosos, olor a resinas, incienso, mirra, pino. El animal, bueno, acá están algunos, como estos del queso, el pescado, el ámbar gris, quemado. También tenemos el almizcle, que se saca de los órganos, de ciertos órganos, es decir, estas glándulas que emiten ¿sí? Bueno. Y el aromático, la nuez moscada, el clavo de olor, la canela y todo ello, ¿sí? Bueno, ese es y el otro tenemos acá, que es otra clasificación, que son dulce, agridulce, ácido, graso, amargo y pungente, ¿sí? ¿Cómo es que están conectados estos puntos dentro del enagrama? Estos puntos dentro del enagrama están en una relación armónica y tiene que ver justamente con los armónicos, justamente, ¿sí? Por ejemplo, fíjense que este punto se encuentra en el punto 1, este es en el punto 2, este es el punto 4, este es el punto 8, este es el punto 7 y este es el punto 5, ¿sí? Entonces, ¿cómo se obtiene, por ejemplo, cómo se une el 1 con el 2? Siempre en armónicos. Y la armonía tiene que ver con cómo se va generando las notas musicales. Siempre una nota musical, digamos, si empezamos en do, el doble de la frecuencia me da otro do, ¿sí?
Entonces, siempre el doble me da una octava mayor. Entonces, aquí empezamos por 1, el doble es 2. El doble de 2 es 4. El doble de 4 es 8. El doble de 8 es 16. Pero el 16 corresponde al 7, porque 1 más 6 es 7. ¿Sí? Si cuentan del 1 al 9 y van repitiendo, después del 9 el 1, llegan a que el 16 corresponde al número 7. ¿Sí? Después viene el 5, porque el doble de 7 es 14, y 14 me da 1 más 4, 5. Y el doble de 5 es 10, que sería el 1. Y así se cierra el círculo, ¿sí? Que curiosamente nos da también una forma como la cinta de Möbius, ¿no? ¿Sí? Que es muy, muy simpático todo esto, cómo se va dando de forma armónica. Por otro lado tenemos que decimos que este lado está relacionado con la vida, con la luz, ¿sí? Y este lado es con la muerte y el crepúsculo. Siempre un equilibrio. Como les decía, la vida y la muerte. Ese equilibrio que se logra. ¿Estamos? ¿Cuáles son los olores dulces? Bueno, los olores dulces están asociados al sabor dulce, ¿no? Así lo asociamos. Y el sabor dulce pega al emotivo. El agridulce al emotivo superior. El emotivo superior tiene que ver con la inspiración, ¿sí? Con la inspiración. El ácido pega al intelecto. ¿Qué quiere decir que pega al intelecto? Que para activar el intelecto deberíamos usar aromas ácidos, ¿sí? Para pegar al emotivo usamos aromas dulces, ¿sí? Por eso se lleva, lo dulce está relacionado con lo emotivo, por eso generalmente esa relación de las rosas en las citas románticas justamente son aromas dulces, ¿sí? Es un aroma dulce la rosa. En cambio, el graso, fíjese en el graso, tiene que ver con lo vegetativo, ¿no? Si uno huele la grasa, papitas fritas y se abre el apetito, ¿no? El amargo, lo sexual. Es curioso eso. Fíjese que generalmente en las citas se lleva vino, se acostumbra el vino, que es algo amargo, y los chocolates, que tenían relación con lo dulce, o las rosas, que es un aroma dulce, ¿no? Entonces, ¿cómo se va generando eso, ¿no? Bueno, y el pungente, ¿cuáles son los olores pungentes? Los aromas pungentes son aquellos que te golpean, te golpean, ¿no? Como por ejemplo el mentol, es un olor pungente, y ese activa el motriz. ¿Estamos? Ya creo que estoy dando demasiada información, ya estamos. Pero, No, pero eso es muy claro, Marcelo, al menos fue muy claro. ¿ya? Gracias. No sé si tienen preguntas. Sí, una pregunta, ¿por qué, o sea, al un lado le ven como muerte y a la vida? ¿Cómo es la relación netamente? Porque por la parte grasa, a mí me encanta oler a pollito frito, por ejemplo. Me gusta que Es que no tiene responde que ver, a ver, no tiene que ver con esa la concepción, muerte. claro, no tiene que ver con la concepción, digamos, de muerte como negativo, no, Transformaciones. tiene que ver con la transformación, justamente, sí. Pero, o sea, entonces, si te gustan esos olores, ¿estás en modo transformación? No sé, algo No así. sé, No le- depende puede ser por un lado, a ver, es que hay que diferenciar que a veces hay una influencia por el tema de los gustos, ¿no? Y también hay un tema de necesidades.
o de complementación, de complementarse con algo. La necesidad, por ejemplo, de frente a una situación, te gustan porque a lo mejor quieres desarrollar esa parte, puede ser, ¿no? Hay muchos factores, no se puede decir es así, en ningún caso, ¿no? Claro, yo me lo tomo como que yo voy adquiriendo datos para meterlos después en procesos. Así es, Que uno justamente. va aprendiendo, así que no es como un cuadradito, esto por esto, no. Uno va sumando datos para, bueno, Así después es, procesar alguna cuestión así de es. uno y de lo que va aprendiendo, ¿no? Digo, yo me lo tomo así. Claro, además, o sea, hay que tomar en cuenta que los seres humanos somos bastante complejos, ¿no? Claro, Entonces hay que ver que hay muchos factores. Si a ti te gusta un tipo de aroma, hay muchos factores para que te haya gustado, que te guste ese aroma. Puede tener que ver claro, con los recuerdos, porque justamente el aroma y el olor es el que más rápidamente trae recuerdos, ¿sí? parte, se Uno muchas lleva. veces asocia la música, porque vivimos en una sociedad muy audiovisual, pero en realidad los Claro, aromas nos traen sí, mucho más rápido cualquier recuerdo. Se activa más rápidamente una cierta emoción mediante un aroma, ¿sí? claro. Por María eso el uso de los Cristina, perfumes, justamente, Marcelo, ¿sí? porfa, ¿me das unos ejemplos de aromas pungentes A ver, un aroma pungente, para hacer ejercicio? el mentol, el comino, ¿sí? Esos aromas que te pegan en la nariz, que te quedan ahí en la nariz fuerte, esos Ok. son los aromas pungentes, ¿no? El mentol, veamos La acá. ruda, ¿Cómo? la También, ruda, claro, claro. Perfecto. Marce, una pregunta, ¿y se enlazaba con la parte La pimienta, matriz? ¿cierto? ¿Mm? ¿Pungentes? ¿Los aromas pungentes se relacionaban con la parte motriz? ¿No? Sí. Sí. Pungente con motriz, sí. A ver, dulce, emotivo. Agridulce Superior. es el emotivo superior, que tiene que ver con, eh, con la inspiración, con muchas cuestiones artísticas, creativas también, ¿no? Sí. Los ácidos con lo intelectual. ¿Cuál me falta? El amargo con lo sexual. El graso con lo vegetativo. Vegetativo. ¿Sí? Y el pungente, Y motriz. ¿Sí? Súper interesante. Sí, es muy interesante, ¿no? Sí, tremendo, Marce. Bueno, y ahora vamos a ver un poquito las proporciones, ¿no? Las que decía de 3, 5 y 8. Cuando tenemos, les voy a compartir nuevamente el enneagrama, ¿sí? Por ejemplo, si queremos obtener un aroma agridulce, podemos partir del dulce y del ácido, haciendo la mezcla de un dulce con un ácido. El dulce en una proporción 3 y el ácido en 5, obtenemos un agridulce. ¿Sí? ¿Estamos? eh, Pero para producir esto, un agridulce, no vamos a coger un dulce de cualquier naturaleza y un ácido de cualquier naturaleza. Tiene que ser de la misma, es decir, tiene que ser un aroma, por ejemplo, digamos floral, ¿sí? Si yo tomo una flor en una proporción en dulce, con 3 de dulce, digamos, cojo rosas, y un ácido cojo un azar, ¿sí? Y el aroma de una rosa con un azar, obtengo un aroma agridulce, ¿sí? En esa proporción de 3 y 5. Pero si tomara, por ejemplo, digamos, un dulce
digamos, una flor, y cojo un ácido, el limón, y les mezclo, no se me va a formar un agridulce. Se va a formar, vamos a oler el azar, no, el limón, y vamos a oler la rosa. ¿Se entiende? ¿Sí? Tiene que ser de la misma naturaleza, ¿no? De la misma percepción, digamos. Una pregunta, Marce, ¿entraría ahí un poco el tema de la química, la combinación con respecto por Sí, la química sí, orgánica? Para... hay el tema de la química, hay el tema de la química, pero en el oficio no se trabaja con el tema químico. Podríamos trabajar con el tema químico, ¿sí? Pero la idea es un trabajo, en el oficio es un trabajo del operador. Eso hay que tomar en cuenta. Nuestra perfumería, como oficio, tiene que ver con un trabajo del operador. No es simplemente obtener el perfume, porque técnicamente se puede hacer perfume, ahora es mucho más fácil. Ahora es muy fácil, coges químicos, mezclas, en esa proporción obtienes. Sí, es más, hay unas, colocas el perfume, eso es lo que hacen. Al menos acá en Colombia hacen unos perfumes igualitos a los perfumes más caros. Claro. Y supongo que por allá en Argentina también deben haber esos perfumes y son exactamente igual. Bueno, la diferencia de un aroma con otro aroma es que uno se pone y a media hora ya no huele nada. Pero eso es otro tema. Ese es un tema Sí, de... sí, sí, tal cual. Pero el olor es el mismo. Es exactamente igual. Porque y químicamente ya saben qué cantidades tienen que usar, ya. Esa no es la idea nuestra, ¿no? La idea nuestra es crear desde el oficio que se aprende de acá, y un trabajo con el operador, ¿sí? No es un tema de simplemente por hacerlo, ¿sí? Y ahí tiene que ver estos tres elementos de tono, pulcritud y permanencia, ¿sí? Si bien por ahí me hicieron una revista de acá en Ecuador, me hicieron un reportaje acerca de perfumería, y se publicó y ahí se habla de cuestiones químicas, pero eso es la que escribió el artículo, ¿no? Sí, en base a la entrevista. Por eso a lo mejor me dicen eso. Sí, Marce, pero otra pregunta. ¿Tono, pulcritud y permanencia estaría tanto de un lado como del otro, ¿no? Por los 6 puntos que existen. sí, en todo lo que es el oficio, en todo lo que es el oficio, está tono, pulcritud y permanencia, ¿no? Como un trabajo también del operador. Es un trabajo interno, ¿sí? Y otra pregunta, por ejemplo, dentro del tono puede haber la pulcritud y la permanencia, dentro de la pulcritud puede haber el tono y la permanencia, y lo mismo la permanencia con el tono y la pulcritud dentro de cada uno, al igual que la parte motriz vegetativa, ¿sí me entiendes? No las otras partes. Bueno, Sí, sí, se podría establecer algún tipo de relación, pero lo que remitimos al tema del tono es la medida y proporción. Al tema de la permanencia, los ciclos propios de la sustancia, ¿sí? A la permanencia. Y a la pulcritud, el orden, la desodorización, ¿sí? Ok. Con eso trabajamos. Ahora uno puede buscar otro tipo de relaciones y perfecto, ¿no? Está bien. Ah, ya. Porque en todo hay eso. Y en lo que uno va haciendo también hay un tono, una pulcritud y una permanencia. Porque esa es la idea, también aprender en nosotros ese tono, esa pulcritud y esa permanencia, ¿sí? En lo que vayamos haciendo. Esa es la idea del oficio como tal. Sí, Ustedes, Saúl. perdón. Mira, no sé si tendrá relación con lo que estamos hablando. Antiguamente, cuando se hablaba de oficios y disciplinas, como previo a hacer una disciplina, se sugería manejar un oficio. Ahora no. Pero mi pregunta es, dado que aquí se produce una transformación del operador, ¿no es cierto?, al practicar el oficio de la perfumería, ¿cuál sería la diferencia
respecto de una disciplina que tiene el mismo objetivo. ¿Estamos hablando de un nivel inferior o vamos a llegar a lo mismo? ¿Con un oficio o con una disciplina? Mira, no, la disciplina, cuando hablamos de disciplina ya es otro tema, ¿no? Un oficio, desde este encuadre, más bien es como preparatorio, como tú decías, al trabajo disciplinario, ¿no? Porque ¿cómo podemos trabajar disciplina si no tenemos tono, no tenemos permanencia, ni somos pulcros? Sí, es difícil trabajar una disciplina. Ahora, también podríamos convertir al oficio en una disciplina. Como cualquier oficio, se puede convertir en una disciplina. Porque al final Claro, las disciplinas, si me bien refería a tenemos eso de 4 la disciplinas, transformación del operador, ¿viste? claro, exactamente, ¿no? Sí. Algo le va pasando también al operador, si va haciendo un trabajo ya mucho más profundo, ¿sí? De hecho, claro, ¿sí? Igual que el mismo proceso que te va pasando internamente lo puedes hacer en una disciplina como lo puedes hacer en el mensaje, por ejemplo, ¿no? Ujú. O en cualquier trabajo que vayan a hacer, en realidad, ¿sí? Agradezco esta pregunta que has hecho, Saúl, me resultó muy interesante y también la respuesta. Gracias, Marcelo. Gracias, Marcelo. Una pregunta, Marce, con respecto ahora que habló esto del oficio, ¿no sería como un estímulo también para tener conciencia de ese mismo estímulo? O sea, de esa misma percepción de conocimiento, Claro, porque tienes una nosotros mayor... tenemos Así estímulos es, externos, logramos tener una captación de aprendizaje mayor. así es. Y justamente tú dices que el olfato es mucho más antiguo, sería una de las bases incluso para poder tener un entendimiento mayor, que tú lo haces por medio de este conocimiento de cierta manera psicológico. Sí, Así es, sí. podría poner un ejemplo, por ejemplo, le había dicho a una chica que un estímulo en medio de la danza es la falda. Esa falda nos ayuda a centrarnos de qué manera girar y nos da la conciencia de cómo girar por medio de esa falda por el peso que ejerce esa falda. Y esa falda nos hace llevar al centro y nos transforma a nosotros en un centro. Sería otro tipo de estímulo, ¿verdad? Y esa sería Claro, por de la hecho, parte, por ejemplo, lo que tú me comentas con lo de la falda, me hace acuerdo de los derviches, ¿sí? claro, proporción áurica, lo que estabas hablando, No, justamente. hablando en el sentido de que ese trabajo que se trabaja a nivel motriz, ¿sí? Y que lo que hace es el movimiento del giro con la falda. Me hiciste acuerdo de los derviches, ¿no? Sí. Eh, Algo les pasa a los que están haciendo ese trabajo en la danza, ¿no? Y logran topar otros estados. Lo que estamos hablando acá más bien es como de un trabajo más sostenido que tiene que ver con simplemente con lograr un tono, una pulcritud y una permanencia. Ahora, en un trabajo continuo, como en cualquier oficio, incluyendo la danza como oficio, en ese trabajo que tienes con el cuerpo y con el movimiento, también te puede ayudar a una ampliación de conciencia efectivamente. Con el tono, la pulcritud y la permanencia, Así puede es, ser, ¿no? En medio así de un es. movimiento. Ok, gracias, Marcia. Marcelito, otro tema interesante con respecto a los aromas es la imagen relacionada con la memoria. Así es. Entonces, hay aromas agradables o desagradables de acuerdo también a la memoria que uno va sosteniendo, de aceptación y de rechazo, de Así exaltación es. y de densificación o sutilidad. Sí, por ejemplo, el aroma de ciertos rituales religiosos, ¿sí? Pueden evocar una sensación y una conexión dentro de la imagen de elevar esa energía espiritual, ¿verdad? Así es, Y otros exactamente. aromas pueden generar rechazo. Bien que topas ese tema. Mira, fíjate, por ejemplo, el palo santo, ¿no? Que a mí no me agrada mucho el olor del palo santo, porque me hace acuerdo de toda esa cuestión religiosa, eh, ¿sí? Tengo asociado a eso, ¿no? Y tengo más bien un rechazo
y he visto, bueno, hacen en los rituales andinos, usan, pero a mí más bien me produce lo contrario, por ejemplo, ¿no? Es porque tengo asociado y tengo en la memoria un dato con respecto a eso. De hecho, bueno, ya ha ido cambiando, pero te comento así como, ahora ya no es tanto así, pero yo lo tenía muy asociado con lo religioso, lo católico, y más bien me producía rechazo, ¿no? Curiosamente. Así es, efectivamente, actúa la memoria. Entonces también, si quieres estimular un centro, si usas un aroma desagradable, lógicamente no te va a ayudar a activar aquella parte que quieres activar, ¿sí? Bueno, acá tenemos una relación que también está relacionada con los centros, ¿no? El dulce se va al pecho, al emotivo, ¿no? El ácido a la cabeza, por eso está relacionado con lo intelectual. El graso es untuoso y se asienta en el estómago. El amargo moviliza ciertas zonas de la mandíbula. El amargo. El pungente se queda en la nariz. El agridulce fluctúa, a veces va a la nuca, otras al cuello, pero en todo caso estaría entre la zona de lo dulce y de lo ácido. Y acá tenemos que el dulce resuena con el centro emotivo, como les había dicho, el ácido con el intelectual, el graso con el vegetativo. Aquí justamente están, mira, las papitas fritas, que es un olor graso. ¿Sí? El pungente con la motricidad. ¿Sí? La pimienta, la nuez moscada, el mentol. ¿Sí? Y curiosamente por algo se utiliza también el mentol para todo el tema de los linimentos, ¿no? Que ayudan también en la activación de los músculos. El amargo resuena en el centro sexual. Lavanda, cafés, semilla de manzana, ¿sí? Yo me acuerdo que había un test que decía que cómo te gusta el café, y según cómo te gusta el café, te gusta el sexo. ¿Sí? Entonces, porque justamente resuena en el centro sexual. Y el agridulce resuena con el centro emotivo superior. En el diagrama de sensaciones vemos que la escala que hace a la vibratoriedad va de lo menor vibrátil, dulce, a lo más vibrátil, ácido. Y se corta. Entonces, fíjense, aquí tenemos, ¿dónde está? El dulce hasta el ácido. Y aquí hay un corte, ¿sí? Y de ahí empieza en lo graso y termina en lo pungente. Bueno. Y acá está lo que les decía, ¿no? De la proporción por 1, 3, 5, entre lo dulce y lo ácido, o tenemos un agridulce. O 3 de pungente, estaba 3 de pungente y 5 de graso. 3 de pungente y 5 de graso. A ver, no, 3 de pungente. Amargo. Ah, sí. Se produce amargo, ¿no? Entre lo pungente y lo graso. Pero siempre en el mismo enneagrama de percepciones. Creo que para la charla estaríamos con esto. No sé, ¿tienen alguna otra pregunta, algún otro comentario que hacer? Sí, hola Marcelo, levanto la mano. No, pregunta nomás. Dale. No, claro, se me hacía un poco, estoy leyendo algunas cosas que tienen que ver con la quimia y bueno, sobre los estudios y eso, de el aire, el fuego, bueno, que tiene que ver con cosas que tienen que ver con el espíritu humano, o sea, justamente eso. La pregunta es, ¿el mayor perfume sería, porque veo que has investigado, has leído y lo has trabajado internamente, tiene que ver con los alimentos
El vegeta, bueno, predomina en su totalidad en los centros, pero en cuanto al perfume en sí, a lo largo de la vida, los alimentos, el ser humano tiene que alimentarse como respirar, como el aire, ¿no? Eso siempre me pregunto cuando uno se alimenta, pero habrá que comer toda la vida, o sea, cosas así, ¿no? O, no tanto respirar, sino más que nada el encaje a nivel así un poco general, ¿no? Creo que esa pregunta, quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy, o sea, creo que nos hacemos esa pregunta a veces sobre los alimentos. O sea, si hubiese una forma de alimentarse... Bueno, acá no trabajamos tanto con el tema de los alimentos, si bien está, como les decía, está relacionado con el tema del olfato, con el gusto, se trabaja básicamente con la ampliación del olfato, ¿no? La idea es, por un lado, ampliar el olfato, que nos permite, como habíamos dicho, ampliar, ayuda a ampliar la conciencia. No quiere decir que si tengo un buen olfato tengo mayor conciencia, no. Sino que lógicamente, dependiendo del trabajo que estás haciendo, te puede permitir y ayudar a mejorar la conciencia a un mayor nivel, ¿sí? Porque, o sea, si uno se dedica a hacer perfumes desde un punto de vista del negocio, vas a tener un excelente olfato, pero no quiere decir que estés con un nivel más alto de conciencia ni nada por el estilo, ¿no? Es la relación que tú haces con la materia en ese trabajo, es un trabajo interno, o sea, es donde pones la mirada en lo que estás haciendo, ¿sí? Pero, Marcelo, me parece interesante el aporte del compañero en el sentido de que quizás en algún futuro podríamos preguntarnos esto mismo con respecto a la alimentación. Claro, sí. Los alimentos con sus aromas, con sus colores, de qué hecho, alimentos la nos llevan cocina a la pasa eso. comprensión. Claro, en la cocina pasa eso, justamente, ¿no? Sí. Sí, justamente, hay quienes cocinan y se relacionan con lo que están cocinando y cocinan muy rico, ¿no? Sí, es esa, por ejemplo, por aquí está Marina, yo sé que Marina hace muchas cosas, estoy seguro que todo lo que hace debe ser muy rico, nunca lo he probado, pero estoy seguro. Sí. Gracias, Marte, vos me querés mucho. No, es verdad, porque veo cómo lo haces, veo cómo eso que pones ahí al hacerlo, es igual que el cocinar. Si tú cocinas poniéndole todo tu cariño, las cosas salen más ricas, ¿no? Y eso es muy cierto. Sí, y creo que tiene mucho que ver, lo estaba relacionando a medida que te iba escuchando. Sí, muchas veces sin tener este conocimiento, ¿no?, del eneagrama aplicado a lo que son los aromas, pero qué interesante, porque así como tiene que ver con la música, con todos los sentidos, tiene que ver con los colores, ¿no? Y justamente, bueno, tengo todo como mezclado en la cabeza en este momento, tiene que decantar, pero estaba haciendo la relación con lo de las pastas, con la masa de colores, que uso las verduras para colorear la masa y para combinar los colores, y bueno, es muy interesante, porque uno lo hace desde, para mí es arte, ¿no? Y me entretengo muchísimo y me entusiasma mucho. Pero qué interesante verlo desde este lado, y sí, es como lo que hablábamos hoy, ¿no? De eso de la vocación, del entusiasmo, de hacerlo con ganas, y
Y yo creo que tiene mucho que ver, como decías vos, uno está trabajando con el interior, todo el tiempo, todo Claro, el tiempo. claro. Ahora, Para si uno mí es todo muy se va técnico, relacionando, Marina. si uno es muy técnico, va a salir bien, pero no va a pasar nada internamente, ¿no? ¿Sí? O sea, el oficio en este sentido es un trabajo interno, ¿sí? Porque uno puede ser un excelente perfumista, pero ser un tipo común que no pasa nada, ¿no? ¿Cómo? Algo, Linda, no te escuché. No, que el grado de el nivel de conciencia puede ser Claro, puede ser muy bajo, ¿no? bajo, no Así es, necesariamente. sí. Claro. Lo que pasaba justamente con los alquimistas en la Edad Media. En la Edad Media hubo toda una fiebre por alquimia y buscaban el oro, ¿no? Y al buscar el oro, lógicamente, hacían muchos procedimientos y nunca obtuvieron nada de oro, porque no es un tema netamente técnico, ¿no? Claro. Entonces, es lo mismo, ¿no? En este caso de la perfumería como un oficio, porque es un trabajo del operador. Igual que cualquiera de nuestros oficios, ¿no? Una Claro, pregunta, y yo creo que todo tipo, Marcelo, una pregunta. o sea, si uno va trabajando su lado interno, cualquier tema puede ser tomado como oficio, lo Así mismo las es. relaciones personales, ¿no? Cómo uno las va mejorando, el énfasis que le va poniendo, la actitud interna, y uno va cambiando y las relaciones también van cambiando, o sea, lo mismo que decía el ejemplo con Marina, la cocina, ¿no es cierto? Y se va transformando el operador, yo creo, en cualquier tema que uno emprenda, ¿no? Con ese objetivo de ir cambiando internamente. Así es. Sí, Blanquita, ¿quería decir algo? Ah, sí, gracias. Sí, el oficio de perfume asociado en la escuela nuestra, con la disciplina energética, ¿no es cierto? Sí, sí, tiene relación con la Bien, energética. Y la bien. relación que tiene El justamente... tema, sí, te escucho, perdón. No, No te no, quería- termina de preguntar para... Bien, lo que es fascinante, si bien yo no hice la energética, me gusta mucho y investigo bastante sobre el tema. Es muy interesante las preguntas que me surgen acerca de la relación entre el olfato, la perfumería y la energética y la erótica, ¿no? Como que está absolutamente ligado. Y cuando tú dices desarrollar el olfato puede ampliar la conciencia, diría también que desde la erótica desarrollar todos los sentidos podría ayudar a ampliar la conciencia también. Así O sea, es. con una dirección de ascenso, ¿no? No una dirección de caída, sino con una buena dirección mental, tanto el olfato como los otros sentidos pueden ayudar a la conciencia inspirada, a la ampliación de la conciencia. Así es, así Y, es. y el punto de la disciplina energética en especial, bueno, hay muchas preguntas, pero creo que no da para este Zoom, de cómo se relaciona el olfato y la sutilización del olfato, la elevación del olfato en relación con la disciplina, ¿no? Pero eso es un tema aparte. Yo me tengo que retirar, pero quería dejar un gran agradecimiento a todos, especialmente a Marcelo, a Margarita, que posibilita este Zoom, por el excelente pantallazo que nos regalás, Marcelo. Lamentablemente me tengo que retirar ahora, pero bueno, muy agradecida por todo. Igual, gracias, Blanca, pero Gracias. para no dejarte así con... El olfato moviliza los diferentes centros de energía de los diferentes centros y por eso está relacionado justamente con la disciplina energética. Bien, muchísimas gracias, Bueno, Marcelo. Un gran abrazo, hasta un abrazo. siempre.